Estaba rellenando nomás. ¿Da usted el inicio? Sí. Bueno, Ya. colegas, a todos muchas gracias porque seguimos en esto, no ha parado, estamos en la, por decirlo, en una cosa así un poco deportiva, estamos en pretemporada, todavía no vamos a los partidos que son donde tenemos, pero agradecer toda la disposición de ustedes porque en cada jornada los aportes, los intereses, es algo que nos facilita el poder desarrollar este trabajo. Así que bienvenidos, que tengamos una buena jornada, que aprendamos mucho el uno del otro, que es lo más significativo de este taller. Así que, Camila, con Daniela, Ya, don José, muchas gracias. quiero explicar que Bueno, perdón, quiero sí, explicar que Carolina, la jefa técnica, está en una atención médica, así que por eso no va a participar en esta reunión, ¿ya? gracias, don José. Bueno, saludar a los que no he saludado. Buenas tardes, espero hayan tenido una muy buena jornada. Ya nos queda lo último, es día jueves, así que vamos que se puede. Tal como indicó don José, aprovechar estas instancias para poder hacer retroalimentación de nuestras prácticas, que ese es el fin, poder aprender de nosotros, de nuestras prácticas y cómo podemos ir mejorando. Tomás, ¿puedo compartir pantalla? Ah, Cami, está listo. Ya, gracias. Ahí sí. Bueno, tal como indicó don José, desde la unidad técnica hemos preparado esta actividad para poder ir desarrollando el convenio, que ya tal como lo indicamos la semana anterior, la antes pasada, son bastantes actividades que debemos ir trabajando durante este segundo semestre. Recordar nuevamente que este convenio de ECO, nosotros estamos trabajando el trabajo colaborativo en tiempo no lectivo a partir de las comunidades de aprendizaje profesional, que es cuando nos dividimos en estos grupos y nosotros vamos aportando con nuestras experiencias y nos vamos apoyando en nuestras prácticas. Y obviamente enfocados en el uso del error para el aprendizaje. Vuelvo a mostrar el calendario de actividades, ya llevamos 2 actividades realizadas sobre qué serán las CAP, cuál era el foco de trabajo, y el día de hoy vamos a trabajar el marco para la buena enseñanza. El objetivo principal de este taller, de esta actividad, es poder identificar cuáles son las orientaciones que nos entrega este marco para poder trabajar el uso del error para el aprendizaje. Yo creo que todos conocemos el marco, lo hemos visto, lo hemos leído. Alguien que aún no lo conozca, no ha tenido la posibilidad de poder leerlo. Por lo visto, veo que las caritas, veo que todos ya nos manejamos un poco en este documento. Recordar que este es un referente que nos permite a todos los docentes, profesores y profesoras poder analizar y reflexionar sobre nuestras prácticas pedagógicas y buscar orientaciones en este marco para poder perfeccionar y mejorar nuestras estrategias de enseñanza-aprendizaje. Informar también que desde el año 2019 se generó este marco, pero exclusivamente para educación parvularia, ya que también es un referente para desarrollar nuestras prácticas pedagógicas de manera reflexiva, pertinente, pero considerando que el grupo principal del convenio son profesores de enseñanza básica, vamos a trabajar en marco común. Ya vamos a dar después las instancias para poder detallar cuál es este marco y qué es lo que nos están ofreciendo en este documento que es específicamente para la educación parvularia. Ambos marcos, tanto el común como para párvulo, responden estas 3 preguntas. ¿Qué es necesario saber? ¿Qué es necesario saber hacer? ¿Y cuán bien lo estamos haciendo? ¿Ya? Por lo tanto, sabemos que esto nos orienta a nosotros en nuestras prácticas desde la preparación del aprendizaje y cómo nosotros podemos reflexionar sobre nuestras prácticas. Ambos marcos se organizan tanto por dominios, criterios y descriptores, ¿ya? Existen 4 dominios, el A, el B, el C y el D.
Cada uno de estos va a trabajar un aspecto distinto de la enseñanza, siguiendo el ciclo general ya del proceso educativo, desde preparación de la enseñanza, que es el dominio A, creación de un ambiente propicio para el aprendizaje, el dominio B, la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, el dominio C, y por último, nuestras responsabilidades profesionales, que es el dominio D. Ambos marcos trabajan estos 4 dominios. ¿Dónde va a estar la diferencia? En los criterios y los descriptores. Por lo tanto, este marco que estamos trabajando en el común, ¿ya? Presenta estos 4 dominios y presenta sus criterios, que son 20 en total, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablamos de la preparación de la enseñanza, acá tenemos 5 criterios, que luego en el documento tenemos los descriptores y cómo vamos a ir desarrollando ciertas actividades y ciertas acciones, que no vamos a entrar en detalle porque sabemos que el marco es un documento que es bastante extenso, ya podríamos estar semanas y semanas analizándolo. Por lo tanto, nosotros nos vamos a enfocar en lo que tenemos en círculo, ¿ya? El A3, C5 y C6. Entonces, a modo general, para que recordemos, el dominio A, que habla sobre el primer ciclo general del desarrollo del aprendizaje, es la preparación de la enseñanza, ¿ya? Nosotros, como los docentes, dominamos nuestra disciplina, ¿ya? Y también el marco curricular nacional, o sea, los objetivos de aprendizaje en este tiempo de pandemia, priorización curricular, las habilidades, las competencias, las actitudes, etcétera, ¿ya? También cómo nosotros como docentes vamos a conocer las características y conocimientos de nuestros estudiantes, cuáles son sus situaciones personales, sociales, culturales, porque sabemos que eso también influye mucho en la construcción de los aprendizajes, ¿no es cierto?, de nuestros nuevos conocimientos. Cómo el docente también domina la didáctica de la disciplina. Claramente diferentes disciplinas se van a poder ejecutar de diferentes formas, la ciencia, historia, matemática, por lo tanto es importante que nosotros como docentes también podamos saber qué didáctica puedo utilizar para diferentes actividades, ¿ya? Cómo también organizo los objetivos y los contenidos de manera coherente con el marco curricular, ¿ya? Y cuáles son las estrategias de evaluación que yo voy a utilizar. Por lo tanto, este primer dominio habla sobre la preparación de la enseñanza. Teniendo conocimiento de mi disciplina, el marco curricular nacional, los conocimientos con mis estudiantes, yo puedo obviamente recién ejecutar, obviamente planificar, organizar mis clases de ahí en adelante. El dominio B corresponde a la creación de un ambiente propicio para el aprendizaje. Sabemos que los ambientes son muy importantes para poder construir nuevos aprendizajes, nuevos conocimientos. ¿Ya? Si no tenemos un ambiente adecuado, difícilmente se va a poder lograr. Entonces, nosotros como docentes lo que debemos poder trabajar son estos 4 criterios, ¿ya? Primero, establecer un clima de relaciones de aceptación, de confianza, solidaridad y respeto. Manifestamos también altas expectativas sobre las posibilidades de aprendizaje de nuestros estudiantes ya y el desarrollo de todos ellos. También establecemos y mantenemos normas conscientes de convivencia en el aula. Y por último, también trabajamos ante un ambiente organizado, estimulante. Por lo tanto, primero trabajamos con la planificación de nuestras clases, trabajamos el ambiente también que sea adecuado para desarrollarlo, y el dominio C va a trabajar la enseñanza para el aprendizaje propiamente tal, ¿ya? Si comunicamos de manera clara y precisa los objetivos de aprendizaje, si las estrategias de enseñanza que yo estoy utilizando son desafiantes, son coherentes con los objetivos, y primero también, y muy importante, si son significativos para nuestros estudiantes. Si nosotros no hacemos la bajada, ¿no es cierto?, de este nuevo contenido a lo cotidiano, y que los niños lo hagan significativo para ellos, es muy difícil que ellos lo hagan, generen estos nuevos aprendizajes. El contenido que se trabaja es tratado con rigurosidad conceptual, y ahí va detallado a nuestra disciplina. Nosotros manejamos lo que estamos enseñando, sabemos lo que estamos hablando, ¿ya? Y también que es comprensible para nuestros estudiantes. Otro punto y criterio importante de el dominio C es si optimizamos el uso del tiempo, ¿ya? Si los tiempos que nosotros vamos desarrollando diferentes actividades va a ser acorde, si es que nos pasamos del tiempo, si nos falta, por lo tanto, nosotros como docentes debemos saber optimizar estos espacios.
Y el criterio 5, que promueve el desarrollo del pensamiento, y es aquí donde nos vamos a enfocar con respecto al uso del error, no como fracaso, sino como una oportunidad de poder enriquecer el proceso de aprendizaje, ¿ya? Y el último criterio que corresponde a si nosotros evaluamos y monitoreamos el proceso de comprensión, si estamos retroalimentando de manera pertinente. Y el último dominio, el dominio D, que habla sobre nuestras responsabilidades profesionales, ya que nuestra responsabilidad no solamente va con nuestra disciplina o con nuestra profesión, también va de la mano cómo nosotros interactuamos con nuestros pares, con los equipos directivos, con el equipo en general, con la comunidad escolar, con los apoderados, etcétera, ¿ya? Y también nosotros cómo reflexionamos sobre nuestras prácticas. Si nosotros no somos capaces de reflexionar de cómo nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, difícilmente vamos a poder reformular las actividades y vamos a poder mejorar. Por lo tanto, este dominio nos indica a nosotros, primero, reflexionar sobre nuestras prácticas, construir relaciones profesionales con nuestros colegas y con nuestra comunidad en general, asumir responsabilidades en orientación de nuestros alumnos, relación en colaboración también con nuestros padres y apoderados, ¿ya? Y nuevamente cómo nosotros vamos generando una autocrítica con respecto a lo que nosotros vamos realizando diariamente. Por lo tanto, este marco para la buena enseñanza, a partir de estos 4 dominios, nos van indicando, ¿no es cierto?, un paso a paso de cómo nosotros podemos ir mejorando nuestras prácticas docentes. Otro punto también que nosotros comunidad técnica quisimos poder abordar en este momento es que muchos docentes estamos en el proceso de evaluación, ¿no es cierto? Por lo tanto, en el módulo 1, la tarea 3, justamente se realiza la reflexión sobre el uso del error para el aprendizaje, ¿ya? Por lo tanto, nosotros los docentes debemos detectar errores y dificultades, o fortalezas también, en la observación del trabajo de nuestros estudiantes, ¿ya? En cómo responden preguntas, cómo ejecutan ciertos procedimientos, cómo realizan una tarea. Por lo tanto, este portafolio, que gran temido y muy temido portafolio, sabemos entonces que hay un punto muy clave que nos indica esta reflexión, ¿ya? Y que nos solicitan poder guiarnos en el marco para la buena enseñanza, especialmente en el dominio A, en el dominio C, en criterios 3, 5 y 6. Ya, por lo tanto, nosotros como docentes, para poder reflexionar sobre el uso del error para el aprendizaje, nos vamos a enfocar en estos 3 puntos, A3, C5 y C6. Y es lo que tenemos en este momento mostrando acá en la pantalla. Por lo tanto, el criterio A habla sobre la preparación de la enseñanza y obviamente nos determina si nosotros como docentes dominamos la didáctica de la disciplina, ¿ya? Si conocemos diferentes estrategias para poder abordar en los procesos de enseñanza-aprendizaje y cómo lo estamos haciendo, ¿ya? Y también muy clave, y que eso lo dijimos el taller pasado, si nosotros conocemos las dificultades más recurrentes de nuestros estudiantes. Nosotros considerando estos puntos, manejando nuestra disciplina, conociendo cuáles son las problemáticas previas a ciertos objetivos de aprendizaje, nosotros podemos abarcar más o menos una idea de cómo nosotros podemos apoyar a nuestros estudiantes. El dominio C, el criterio 5, promueve el desarrollo del pensamiento, ¿ya? O sea, si nosotros hacemos preguntas, generamos problemas y damos el tiempo necesario para poder resolverlo. ¿Ya? Si nosotros estos errores que se van generando no lo utilizamos como fracaso, sino como una forma de poder enriquecer el proceso de aprendizaje. Nosotros si somos capaces también de relacionar nuestra disciplina quizás con otras, ¿ya? Para poder hacer un aprendizaje mucho más significativo. Y por último, el criterio C6 nos habla y obviamente nos orienta sobre cómo nosotros vamos monitoreando el proceso de comprensión y apropiación de los contenidos por parte de los estudiantes, ¿ya? Utilizamos estrategias pertinentes para evaluar el logro del objetivo del aprendizaje definidos en una clase, ¿ya? Si las estrategias de retroalimentación permiten a los estudiantes tomar conciencia de sus logros, tal como se indicó en el taller anterior, es importante hacer partícipe a nuestros estudiantes en este error, entre ellos que también se puedan ir colaborando y apoyando en cómo construir este nuevo conocimiento sin el error previo, ¿ya?
Por lo tanto, considerando todo lo que nos entrega el marco, cómo nosotros podemos reflexionar sobre este documento, es que vamos a hacer una actividad, ¿ya? Considerando lo que nos entrega la evaluación docente, así que les voy a dar unos minutitos, 2 minutos, tres en realidad, para que se vayan a hacer un cafecito, un té, para poder trabajar en esta actividad. Antes de eso, don José, si usted quisiera aportar alguna idea. No, Camila, creo que después vamos a los grupos, ¿no es cierto? Sí. Ahí no voy a dejar hablar a nadie. Ya, entonces nos damos 3 minutitos para que nos podamos preparar un cafecito, un té, una galletita, un sándwich y volvemos. Okay, class, who would like to do problem 3 on the board? ¿Ya estamos todos?
Vamos a hacer ahí 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros. Están ingresando todos. Estamos todos con nuestro tecito o cafecito, galletas, vamos a seguir trabajando. La propuesta que nosotros queremos entregar en este momento para poder trabajar en nuestros grupos es poder presentar o seleccionar, más bien dicho, un error presentado por nuestros estudiantes. ¿Ya? Por lo tanto, en grupo, el docente, esto va a ser a libre elección, un docente va a seleccionar un error presentado por su estudiante, ¿ya? Un error que es detectado mientras se ha interactuado en clases, ya sea de manera presencial o a distancia, si no este año, años anteriores, pero una experiencia que para ustedes este error les permitió conocer los obstáculos en que se enfrentaron nuestros estudiantes y que obviamente nos entrega una información relevante sobre lo que los niños no estaban aprendiendo. Por lo tanto, nos vamos a dividir en grupos. Un docente, a libre elección, va a presentar una experiencia propia donde se ha generado esta problemática, ¿ya? A partir de esta experiencia del docente, vamos a responder estas preguntas. Primero, ¿en qué curso se generó esta problemática? ¿Cuál contenido, habilidad o procedimiento? ¿En qué asignatura? ¿Cuál fue el error que presentaron los niños? ¿Cómo se reflejó en los estudiantes? ¿Qué creen que pensaban o les pasaba a sus estudiantes que les llevó a realizar la tarea de esa forma? ¿Cuáles considera que podrían ser las causas de este error? Y las últimas serían a través de qué preguntas o actividades se fue retroalimentando esta problemática y cómo fueron reaccionando los estudiantes ante estas soluciones. ¿Por qué eligió estas acciones y de qué manera esperaba ayudar a los estudiantes? Así que considerando esta propuesta de actividad, nos vamos a dividir en grupos 20 minutos. Recordar que cada grupo tiene un facilitador. El grupo 1, si no me equivoco, es Leo. En el grupo 2 es Máximo. Por lo tanto, ellos tienen que ir monitoreando la conversación y la reflexión de esta actividad. Y luego volvemos a la sala común donde cada grupo va a presentar las experiencias analizadas. ¿Alguna duda con lo que se tiene que hacer? Clarito. Tomás, entonces nos vamos a los grupos. Ya, estamos listos. Gracias, Tomás. Hola colegas, buenas tardes. Hola Daniela, ¿Cómo están? bien. Ya Leo, tú eres jefe. Ya. No mandó el Power Yo lo voy a proyectar, yo ya. lo tengo, ¿ya? Les voy a compartir pantalla. Pero quieren primero decidir cuál va a ser el colega que va a contar su experiencia, cómo le van a trabajar. Cada uno va a dar una experiencia personal o van a elegir a un representante al tiro, ¿cómo lo van a hacer? Yo creo que el representante debería ser, podríamos ver ahí quién podría serlo, y yo creo que ahí con la experiencia de cada uno también, como dice Para Daniela. después proyectarle las preguntas que hay que responder. Respecto a los dominios que estábamos viendo, ¿cierto? Al C3 creo que era, el A... ¿O no, Dani?
No, lo que tenemos que trabajar el día de hoy es una versión parecida a lo que hicieron en el taller anterior, pero ahora es en relación a su propia experiencia. Ah, ok. Profe Edith, ¿tendrá alguna historia usted, Edith? ¿Tendrá alguna experiencia de contar? No, en este rato no se me ocurre ninguna. Sé que tengo Yo creo algunas. que uno, yo creo que uno como docente siempre tiene ciertas experiencias, ya, sobre todo con los errores que uno puede cometer como docente al entregar los contenidos o creer que los está entregando bien, y otra es el error en la decodificación de la información que uno está entregando. Bueno, por ejemplo, yo voy a hablar de la experiencia con los estudiantes que estoy trabajando hoy en día en línea. A mí me sucedió que estuvimos trabajando los factores de la comunicación y el problema es que muchas veces ellos no tienen claro. Bueno, yo lo veía como un error porque llegado el momento uno le da un acto comunicativo y el estudiante tiene que identificar cuáles son los factores. Pero ellos confunden mucho ciertos conceptos, ¿ya? Entre el código y el canal. Entonces, ahí puede ser una de las instancias, no sé, ese es uno de los que a mí se me ocurre en estos momentos. Pero a lo mejor hay otra actividad que puede, otra experiencia que sea mucho más enriquecedora. Podríamos con esa experiencia para ir desarrollando después las preguntas que nos piden. Ya responder a las O a lo preguntas. mejor alguno tiene otra experiencia, digo yo. No sé si otra actividad en la cual... No sé, la tía Ivonne en ese sentido, o Daniela, en el jardín, tengan alguna así como alguna experiencia con los más pequeños. Profesor Roberto, no sé. Estoy tratando de acordarme de alguna, pero son parecidas a la problemática de la semana anterior, de algún deporte en particular que uno no lograba, digamos, enseñarlo completamente debido a que faltaban fases previas en cuanto a las habilidades y eso. Pero muy parecido a lo que comentó la profesora Edith, que en cuanto a los canales de comunicación, si bien a lo mejor no internalizaron bien el concepto los alumnos o los pasos previos, ya sea, no sé, emisor, receptor, canal, mensaje, código, todo eso, y esto les produjo también, al no internalizar bien la primera parte, un error en el total, en el objetivo general, que era, no sé, me imagino, identificar los canales de la comunicación o algo así. Así que son como formas parecidas. Así que yo creo que igual podríamos, lo que dijo la profesora Edith, y así avanzar con eso y responder las preguntas. Encuentro que si la profe Edith puede desarrollar un poquito más la idea, se podría responder. Bueno, partiendo del error presentado por los estudiantes, ellos muchas veces confunden el canal con el código, ¿ya? Entonces, al momento de presentar la información, claro, uno entrega una serie de definiciones y después les da algunas situaciones puntuales en las cuales ellos tienen que identificar los errores, o sea, tienen que identificar cuáles son los factores. El error que suelen cometer o que incurren mucho es el de identificar sobre todo los canales. ¿Por qué? Porque para ellos el canal es simplemente la televisión como canal, a través del canal 13, del canal... Entonces es un tema de concepto que ellos manejan como tal, que vienen con una carga desde el hogar, con un manejo de una información. Entonces, o de un vocabulario que a veces es limitado a ciertas ideas. Entonces, ahí es como poder, y ahí es donde yo trato de explicarles de que muchas veces nosotros en nuestros actos comunicativos, ya, no solamente nos comunicamos a través del canal que es nuestra voz,
sino que también utilizamos un canal que es de nuestra expresión corporal, ¿ya? Expresión física, distintas formas en las cuales nos estamos comunicando, incluso el canal que podemos llegar a utilizar son... Mil disculpas, espérame un chiquitito. El fax. Por lo menos tiene citófono la colega. Ah, pensé que le había llegado un fax. Claro, porque acá abajo dice, no se trata de cualquier error, sino que debe seleccionar aquello que le entregó información relevante sobre lo que no estaban aprendiendo bien sus estudiantes, y eso le sirvió para iniciar un proceso de retroalimentación para mejorar el aprendizaje. Entonces ahí, claro, es importante esa parte, si la profe identificó bien ese punto para posteriormente ir llevándolo a nuevas estrategias, me imagino, y ir orientando mejor el aprendizaje a los alumnos. Igual es súper complejo lo que plantea la profesora Edith, porque nosotros muchas veces no estamos atentos. ¿Me escuchan? Sí. Ah, es que no se me prendía el cuadradito, perdón. Lo que pasa es que nosotros pensamos que a veces hablamos palabras o conceptos y que nuestros estudiantes estamos hablando lo mismo, porque, claro, la palabra está asociada muchas veces a un solo símbolo y no va intencionada la palabra a lo que nosotros queremos contextualizar. Entonces, muchas veces los estudiantes no opinan o no dicen nada, y nosotros pensamos que estamos entregando la información correcta y los estudiantes están comprendiendo una cosa totalmente distinta, sobre todo en la realidad actual con nuestros estudiantes extranjeros. Es Sí, súper complejo hablar eso. Eso es un punto súper importante, sobre todo con las comunidades multiculturales que tenemos, en las cuales un concepto que nosotros manejamos como chilenos, para los extranjeros es otro, ¿ya? Entonces, lograr unificar criterios, pero yo voy a veces, más que nada, sobre todo en las clases, a que logremos que el estudiante pregunte, porque muchas veces ellos manejan ese concepto y frente a lo que uno le está exponiendo lo relaciona de acuerdo a su realidad y no de acuerdo a lo que uno le está entregando o de acuerdo a lo que el contenido o lo que se quiere entregar. Entonces, a mí, por ejemplo, me pasa, hay un estudiante, Cristian, que él muchas veces y me interrumpe y me pregunta, a lo mejor por conceptos muy sencillos, pero que uno dice, pucha, yo estoy dando por entendido, yo estoy asumiendo que el estudiante me logra comprender. Entonces, yo creo que más que nada, a lo mejor en mi práctica como profesional, lo que yo tengo que lograr es que generar la instancia para que el estudiante haga esos quiebres y se atreva a preguntar. A mí lo que me pasa mucho, sobre todo en las clases virtuales, y lo que me cuesta asumir es que los estudiantes sean muy pasivos. Porque ya, yo acepto que no estén con la cámara encendida, pero cuando uno llega el momento determinado en que dice, ¿me entendieron? Me di a explicar, logré que me entendieran, algunos, es un silencio. Entonces para uno es como, no generé la suficiente instancia como para que el estudiante preguntara, para que el estudiante no cometa un error llegado el momento cuando yo le entrego o le hago desarrollar una actividad. Por ejemplo, yo les colocaba después, les colocaba en un ticket de salida un acto comunicativo y ellos identificaban súper bien el emisor, el receptor y el mensaje. Pero cuando ya tenían que enfrentar, todavía no terminaban de identificar claramente cuál era el canal, cuál era el receptor. Entonces uno puede utilizar muchos recursos, muchas veces, pero no siempre están claros. No siempre el estudiante logra salir de ese interrogante. Ahora, yo por ejemplo le mando el instrumento, donde el ticket de salida y le digo, aquí hay un error.
pero yo tampoco tengo una retroalimentación por parte del estudiante que me diga, profesora, yo no entendí esto. Porque yo puedo asumir que ya, porque el estudiante me lo mandó y yo le mandé la corrección o la retroalimentación, él me va a decir después, ah, ya profesora entendí, o no profesora, no logro entender. Creo que allí también hay un problema que se genera. Ya, colegas, pasemos a la parte de las preguntas, nos quedan 8 minutos. Se pasó muy rápido el tiempo. Ya. Sí, Vamos desarrollando, profe, lo que usted planteó. ¿En qué curso y el contenido fue? ¿Qué curso fue eso? ¿Qué nivel? quinto básico. Quinto básico. Y el contenido fue entonces el tema de los Factores de la comunicación, factores, ¿cierto? Los factores de la comunicación. claro. Factores Que de esto la es comunicación. base para que ellos puedan identificar dentro de las diversas Claro. lecturas que realizan quién es el emisor, cuál es el Claro, receptor, cuál es el mensaje. claro. Claro, Y la confusión mayor era entre el código y el canal, que hay una... es el código del canal. Claro. Las confundían las dos. Ujú. Después esa es la B1. Después la B2. ¿Cuál fue el error? ¿Cómo se reflejó en los estudiantes? El error sería que confundían esos conceptos, ¿no? Confundían conceptos. Claro, confusión de los conceptos o manejo ya de unos conocimientos previos diversos, ya porque de acuerdo a la realidad de ellos, para ellos el canal solo es el canal de televisión, Claro. es un concepto más reducido, entonces Más uno tiene que reducido, ampliar el abanico. Ya, un concepto reducido de la palabra, concepto reducido. Y después, ¿qué cree que pensaban o les pasaba a los estudiantes que se les llevó a realizar la tarea de esa forma? ¿Cuáles considera que podrían ser las causas de este error? Yo creo que usted dijo, porque el concepto, hay una concepción reducida de algunas palabras, no conocen Claro. todo el significado amplio de la palabra. Claro. Uh-huh. Usted decía que pensaba que el canal era el canal de la tele, nada más que eso. Claro. Nada más que O el canal San Carlos de Santiago. es que ni siquiera conocen el canal San Carlos, entonces Claro, uno por último le dice, por- claro, uno le dice canal y ellos asocian de inmediato a la televisión, nomás, pero claro. como saben que un curso de agua también se llama canal. Claro, curso de agua, canal, claro. Me doy cuenta también de una cosa a medida que se va tocando este punto, es que los chicos, si bien reflejan decir, ah, yo pensé que canal era solamente el canal de la tele, pero después cuando uno le dice, quedó claro ahora, ellos no confirman. A lo Sí. mejor porque Claro. tienen temor a equivocarse A los nuevamente. dos. Entonces, a lo mejor por eso es que queda como ese vacío durante la clase de que los chicos nos dicen, ah, ya me quedó claro, o profesor, ¿me puede explicar de nuevo? Claro. Entonces, ese fue el error. Después la B3 describe y analice cómo retroalimentó a los estudiantes respondiendo a las siguientes preguntas. ¿A través de qué preguntas, actividades u otras acciones fue retroalimentado los estudiantes para orientarlos a la mejora de su aprendizaje? ¿Cómo lo hizo para corregir ese error, el concepto reducido? Ya, primero les puse ejemplos con imágenes concretas, o sea, le hice una guía y ellos tenían que a través de esa guía, primero con un texto, una situación, estudiantes, ya el estudiante tanto, fue reconocido porque cantó frente a la escuela, ya, cuál era el emisor, cuál era el mensaje, todo eso, pero después también con imágenes, ya, con una situación de personajes ahí jugando. Y a continuación, comenzamos a trabajar con el tema de mandar formularios. Otras actividades propuestas donde ellos tenían que ir identificando en términos pareados, quién era el emisor, cuál era el mensaje, identificando básicamente. ¿Y cómo fueron reaccionando? También se le hizo en la guía, también se les enviaba la retroalimentación y se les puso un video para que ellos pudiesen identificar los factores de la comunicación. Entonces, ahora, ¿cuál es uno de los grandes problemas? Es que los estudiantes se quedan solos, y esa es la percepción que yo tengo y lo he reafirmado muchas veces con lo que he conversado con ellos se quedan con lo que trabajan en la clase solamente. Nada más, sí. No indagan más. Claro, yo creo que allí es donde debe, a lo mejor es que, bueno, pero sigamos nomás. Sí. ¿Cómo fueron reaccionando esos estudiantes frente a esto que usted, esta guía, imágenes que usted les fue mostrando, formulario? ¿Reaccionaron bien? ¿Hubo una buena reacción? ¿Fueron captando Sí, lo que usted?
Ya, Más de alguno fue captando la idea a lo que nos estamos refiriendo con el concepto de canal. ya. Perfecto. Y finalmente dice, ¿por qué eligió esas acciones? ¿Por qué eligió estas guías e imágenes? Yo creo que hay que apuntar a lo que es la parte visual, hay que Ya. apuntar a la parte mucho más de lo que son desde la experiencia de ellos, porque logran Ya. identificar, claro, quién es el emisor, quién es el receptor, pero ya Claro. los otros conceptos tienen que identificarlos en situaciones del diario vivir. Ya. ¿Y de qué manera esperaba usted que esto ayudara a los estudiantes? Estas Yo creo que acciones. las acciones les van a ayudar para después poder Ya. identificar cuáles son los propósitos y las funciones, los factores de la comunicación. ¿Qué es lo que va a motivar a un emisor? ¿Cuándo se va a centrar en el mensaje? ¿Qué es lo que Ya. viene a continuación dentro de los conceptos que uno trabaja de factores de la comunicación? Las funciones del lenguaje. Pero aquí es súper importante, yo creo que el estudiante tenga ciertos conocimientos básicos asentados, cimentados. Eso es la clave. Si no, uno puede pasar Yo contenido. creo, profe, disculpe, yo creo Sí, que también tiene que ver que también los niños tienen bajo manejo de palabra o de léxico, digamos. Que tienen muy corto esa gama de, digamos, de palabras, entonces eso también, sobre todo en la asignatura de lenguaje, les complica. Entonces, también ahí como estrategia, me imagino que es que los niños conozcan nuevos significados de palabras, sinónimos, ¿cierto? Que eso le va ampliando un poco más el bagaje de palabras. sí, estoy completamente de acuerdo. El tema del el ampliar el vocabulario, el incorporar palabras nuevas a su forma de comunicar es sumamente importante, ¿ya? Pero yo soy muy reacia al tema del uso del diccionario. Yo creo que más que nada los estudiantes tienen que ir deduciendo a partir de diversas lecturas el significado de las palabras. ¿Por qué? Porque nos vamos a enfrentar en muchas ocasiones a que el contexto le va a dar un sentido distinto a las palabras. Por ejemplo, yo estoy trabajando con los estudiantes de sexto básico el lenguaje figurado y allí no les sirve mucho saber algunos conceptos si es que no logran interpretar eso que se está entregando. Entonces, allí yo creo que no, hay que tener, en quinto básico, los estudiantes deben tener yo siempre utilizo esa comparación, como un colchón muy bueno en el cual ellos puedan asentar todos los conocimientos y hacer el andamiaje de los conocimientos que vienen en el segundo ciclo. Si el estudiante no logra tener cierto, lo básico, lo mínimo, es complicado. Por lo tanto, ahí yo creo que uno se presenta el tema de la nivelación. Ya, colegas, estamos justo en el tiempo, Tomás, ¿cierto? Alcanzamos. Profesor Javier, ¿usted va a exponer la situación en conjunto a la profesora Edith? Está silenciado. No hay problema, yo lo planteo y la profe me va ayudando. Como ella la vivió, Creo que lo va a hacer súper bien. Ahí entre los dos se complementan. Sí, exactamente. No le enseñe más que yo. 4, 3, 2, 1. La Camila dio muy poco tiempo. Fueron los 20 minutos más rápidos de la historia. Parece que sí, pasaron volando los 20 minutos. ¿Cómo les fue al primer grupo? ¿Les faltó tiempo?
Sí, fue acotado, muy acotado. Sí. Pero Sí. se alcanzó a hacer. Y faltó tiempo. Don José, ¿usted cree que estamos bien con el tiempo? ¿Con lo que se pudo rescatar de la experiencia de los profesores? ¿O Sí, necesitamos unos porque, minutos? Ya. no, porque aquí mismo Hacemos el vamos a cierre ahora. complementar lo que exponga cada grupo. Entonces, Ya. me parece que está bien. Ya, don José, muchas gracias. Bueno, agradecer a todos su participación. Así que voy a mostrar en la pantalla las preguntas que teníamos que analizar y le vamos a dar pie al primer grupo, Leonardo, que pueda, como él es el facilitador, que él pueda explicarnos qué es lo que trabajaron, a qué consensos llegaron. Les muestro de inmediato las preguntas. Lo está en el balneario. Acordamos que yo iba a presentar... Ya. Perdón, no lo sabía. Javier. No, pero no hay problema. No se preocupe. Profesor Javier, lo escuchamos. Sí, que yo tomé apunte, estuve secretaria. Entonces, como estuve secretaria voy a contar. Tomamos un relato de la profesora Edith en la asignatura de lenguaje. El caso concreto es que fue de quinto básico, cuando ella estaba enseñando a los alumnos los factores de la comunicación. Es decir, el código, el mensaje, el receptor, el emisor y todos esos conceptos que son parte de la comunicación humana. Entonces, entonces la primera pregunta es: ¿en qué curso? El quinto básico. ¿Y cuál fue el procedimiento de asignatura de centro de error? Fue el lenguaje y literatura. En la pregunta B2, describa específicamente qué consistió el error, y consistió en que el error, los niños tendían a confundir los conceptos de código, de canal, principalmente el código con canal, para ellos era lo mismo, ¿ya? Entonces ahí surge un problema. Los niños no distinguían en qué diferencia había entre un canal y el código, ¿ya? Después, ¿cómo se reflejó eso en los estudiantes? Que al preguntarle los conceptos, para ellos el canal y el código era lo mismo, por ejemplo. No había diferencia entre el instrumento por el cual se transmite el mensaje y el otro, que son los lenguajes que se usan. Entonces, para ellos era lo mismo. Entonces, ¿y cómo se reflejó? En que no había confusión de los conceptos. ¿Cómo cree que pensaban o les pasaba a los estudiantes que los llevó a realizar la tarea de esa forma? Ahí una de las percepciones que tiene la profesora, si es que no me equivoco, es que aparte de confundir los conceptos, hay manejos de conceptos. O sea, el concepto que ellos tienen en sus mentes es muy reducido, ¿ya? Para ellos, por ejemplo, ella contaba la profesora que para ella el canal, para los niños el canal, es el canal de la tele, nada más. No sabían de qué canal, puede ser un canal de agua, que puede ser un canal, o otro tipo, una zanja, quizás otros conceptos que uno maneja más amplio de la palabra cuando dice canal. Y en comunicación, obviamente, que son un medio por el cual se manda el mensaje, que son la televisión, el internet, sea todos los que conocemos hoy día. Entonces, había un concepto reducido de parte de los estudiantes. Entonces, frente a eso, ¿qué cree que pensaba que le pasaba al estudiante? ¿Cuál considera que podrían ser las causas del error? Era eso, la causa del error es que ellos no manejaban conceptos amplios, y que ahí había en el juego varias cosas. Primero, es que a veces el profesor da por hecho de que el alumno sabe todos los conceptos que uno está enseñando. Primer error. Y el segundo error, que decía la profesora también, que lo encontré muy válido, es que hoy día, en esta amplitud de segmentos, de grupos de diferentes culturas, por diferentes países, que llegan alumnos de colombianos, peruanos, bolivianos, lamentablemente nosotros sabemos eso muy bien en el lenguaje, que una palabra para uno en Chile no es la misma para ellos en otro país. Entonces había que tener ese cuidado, me decía ella, de que ella estaba hablando de un concepto que para este niño de otro país que estaba estudiando en el curso no significaba lo mismo. Entonces ahí había otro problema, otro ruido semántico ahí que generaba un conflicto. ¿Ya? Siguiendo el proceso, describe, analiza cómo retroalimentó. Ella dice que ella, en base a eso, usó guías y sobre todo imágenes. ¿Ya? Usó imágenes porque considera que hoy día la fórmula de entregar imágenes es más fácil de entenderlo, mostrando conceptos para poder, o sea, imágenes conceptuales, pero en imágenes gráficas. ¿Ya? Entonces usó ella primero guías, imágenes, y después reforzó con formularios
y que envió, digamos, en las clases también, los envió después como pruebas para ver si ya diferenciaban entre lo que era un receptor, un emisor, un canal, el código, etc. Después pregunta, a través de estas preguntas y actividades, otras acciones fueron alimentando a los estudiantes. Bueno, los fueron alimentando con este sistema que aplicamos. ¿Y cómo fueron reaccionando? Ella ve que hubo, después de varios intentos, logró que, no todos, pero que la gran mayoría empezara a asimilar ya el concepto, con más claridad, diferenciar entre un código y un canal. ¿Ya? ¿Y por qué eligió esas acciones? Porque ella considera que lo didáctico, la imagen sobre todo, es una buena herramienta para poder salir, para poder esclarecer estas dudas que están conceptuales en los alumnos. ¿Y de qué manera esperaba ella que ayudara a los estudiantes? Ella espera que esto, en el transcurso de la cotidianidad, de la vida cotidiana, puedan ellos ir aplicando este conocimiento de poder entender con ejemplos de la vida diaria en sus relaciones humanas, pueden entender porque, según el planteamiento que hace la profesora, que es válido, en el sentido de que ella dice que no es bueno conceptualizar mucho, o sea, acudir mucho al diccionario para que los niños aprendan los conceptos, porque la idea es más importante que en la vida cotidiana ellos los asimilen, los asuman de acuerdo al contexto donde estamos trabajando, porque en este caso el contexto del lenguaje y la literatura. Entonces, en ese contexto, ellos, en esa experiencia de los cuentos misterio, de terror, lo que sea, ellos pueden ahí darse cuenta quién es el emisor, quién es el que entrega el mensaje. Entonces, ella eligió esas acciones porque ella esperaba que de esa manera los fue ayudando, lo iba ayudando, y en la vida cotidiana iban a ir asimilando estos conceptos que ella entregó con esta ayuda de imágenes y de guías. Eso más o menos es el relato de la profesora. Espero que la haya interpretado bien. Gracias, profesor. Muy bien, colega, gracias. Quedó muy, muy claro, así que muchas gracias, profesor Javier. Vamos a dar el paso a Máximo y después estaríamos haciendo un cierre a modo general de ambas experiencias. Ya. En el caso nuestro, seleccionamos una situación vivida por la profesora Constanza en segundo básico, con el objetivo de demostrar que comprende la multiplicación, ¿ya? En la primera parte, ¿en qué curso y en cuál contenido? Bueno, eso era eso. ¿En qué curso y cuál contenido, habilidad o procedimiento de la asignatura se presentó el error? Fue en segundo básico, en matemáticas, y demostrar que se comprende la multiplicación. Luego, ¿cuál fue el error? ¿Ya? El error era el siguiente: los niños se saltaban los pasos y se adelantaban a dar respuestas, ¿ya? Se adelantaban a dar respuestas de una multiplicación básica. ¿Por qué? ¿Por qué se dio esto? Esto se dio básicamente porque algunos estudiantes estaban más avanzados que otros. Algunos chicos presentaban más ansiedad en responder, había un sentido de competencia. Esto la profesora detectó que ella dio la información antes, esto fue antes de vacaciones, que ella dio la información que se iban a realizar actividades relacionadas con la multiplicación. Esta información llevó a los más aplicados y a los más adelantados y a las familias que tenían un mayor capital cultural a adelantar a sus chicos, dejando a los demás rezagados. Si bien estos chicos que estaban rezagados estaban en un nivel que correspondía, los que estaban más avanzados hacían ver que los demás estaban más rezagados, adelantándolos en el contenido. También habían chicos con mayor motivación que por su cuenta comenzaron a aprenderse y a memorizar el proceso de multiplicación, ¿ya? Esto llevó a que cuando la profesora realizaba algún ejercicio en pizarra, los chicos se adelantaran, no esperaran el finalizar la pregunta, ¿ya? Luego dijimos que, ¿qué más venía? A ver, 1, 2, 3, 4, ya está. ¿Qué crees que pensaban o les pasaba a los estudiantes que les llevó a realizar la tarea? Ya, bueno, ahí está estoy un poquito desordenado. Me adelanté a la respuesta antes que realizar la pregunta. Estoy como los niños, el curso de la cota. Estoy dando primero la respuesta y después estoy leyendo la pregunta. Luego, la pregunta del punto B3. A través de qué preguntas, actividades u otras acciones fue retroalimentando a los o las estudiantes para orientarlas en la mejora de sus aprendizajes. ¿Cómo fueron reaccionando estos estudiantes? Bueno,
a ver, se realizaron acciones de modificación del aprendizaje memorístico, ¿ya? O sea, como la profesora se dio cuenta que los niños estaban respondiendo de una forma memorística, ella cambió la acción y modificó el proceso de enseñanza, ¿ya? Ella comenzó a realizar ejercicios matemáticos asociando los factores, como nos explicaba el director, los factores que finalmente nos dan el producto, a elementos físicos, como un árbol, una manzana o alguna mesa puede ser. Entonces los niños ya comenzaron en ese proceso a esperar que la profesora terminara de dibujar el árbol, de dibujar la manzana y que después realizaba la pregunta. Entonces eso hizo que los chicos que estaban más adelantados tuvieran que esperar sí o sí el desarrollo del ejercicio para recién poder dar una respuesta y no se adelantaban al 2x3, al 3x4. ¿Ya? Tenían que esperar que la profesora realizara el ejercicio completo. Los estudiantes comenzaron a respetar los tiempos que le exigía la profesora y comenzaron a responder, como decíamos recién, en el momento en que la profesora terminaba de realizar la pregunta y no antes. ¿Por qué eligió esas acciones la profesora? ¿De qué manera esperaba que ayudaran a los estudiantes? Bueno, el objetivo, como dijimos en un principio, era explicar y reconocer el concepto y el procedimiento de la multiplicación. La profesora realizó estas acciones para evitar el aprendizaje memorístico, para evitar que los chicos llegaran y respondieran de una forma automática, ¿ya? O sea, el aprendizaje automático fue lo que la profesora intentó evitar, realizando acciones como esta. Primero realizando los dibujos y después realizando la acción matemática. Eso fue lo que anoté a grandes rasgos. No sé si Cota quiere aportar más con su actividad, porque finalmente fue la actividad de ella. Claro. Eso más que nada, o sea, igual creo que lo explicaste bien, rápido. El error más que nada es aparte de la memorización, porque hay niños que se adelantaron los pasos y como decía, el objetivo es demostrar que comprende la multiplicación y no resolver problemas de multiplicación. Entonces ese fue el error, que los niños resolvían los problemas de multiplicación antes de saber exactamente qué es lo que era la multiplicación. Eso. Gracias, Connie. Muchas gracias, Máximo, también. Bueno, en base a las dos situaciones que ustedes están planteando, uno de los puntos importantes que nosotros como docentes debemos plantear es si identificamos los errores, ¿no es cierto? Primero, identificar correctamente cuál es el problema, en base al conocimiento, la habilidad, las actitudes, cuál es el error que los niños están cometiendo. Y a partir de ese error, claramente, nosotros poder enfocar cuáles van a ser estas acciones que van a poder mejorar esta problemática. ¿Ya? Agradecer a ambos grupos por el trabajo. Don José, ¿le gustaría comentar algo, apoyar en base a lo que ambas experiencias están demostradas con los profesores? Me equivoqué, en vez de abrir el micrófono, desaparecí en la cámara. No, va a parecer chistoso, pero en la pregunta técnica, tengo una pregunta técnica ahí. ¿El código sería, por ejemplo, el idioma? El idioma sería el código, ¿no es cierto? Y si yo hablo inglés, sería un código en inglés. Y el canal, si que estoy hablando por teléfono, sería el teléfono, la línea telefónica. ¿Ya? Correcto, el medio físico. El medio físico por el cual se transmite el mensaje. El mensaje. Claro, entonces, en ese sentido, lo que dice la profesora Edith me parece súper válido, porque en el fondo el estudiante va a asociar esos dos conceptos a un elemento físico. Sabe que el teléfono es un canal y en este caso el idioma, si está hablando en inglés, va a ser el código. Entonces, lo que decía respecto a contextualizar el aprendizaje es algo que siempre va a servir en toda disciplina. Y creo que por ahí es, ¿cuánto se llama? Es
el atender la dificultad del estudiante y donde él pueda asociar que en elementos físicos, en elementos de la vida cotidiana, esos conceptos se pueden, ¿cuánto se llama?, comprender, ¿ya? Me parece eso que es la línea que nosotros debiéramos desarrollar dentro de lo que es el aprendizaje. Y lo mismo en el problema que plantea Colin. Si nosotros vamos a entregarle el concepto de multiplicación a los niños aritméticamente, probablemente es más abstracto y no va a lograr entender qué es lo que está pasando ahí, pero sin embargo, como lo estaba planteando Connie, donde plantea 2 árboles y cada árbol tiene 4 manzanas, entonces inmediatamente eso ya el niño, y si junto los 2 árboles, ¿cuántas manzanas tengo? Y está multiplicando en el fondo. Y sabe que el árbol es un factor y la manzana es otro factor. Entonces, yo creo que esas 2 cosas que se han explicado nos da una luz de cómo debemos desarrollar los aprendizajes de los estudiantes y que a través de la contextualización de los contenidos, o sea, la bajada de lo conceptual teórico a la vida cotidiana, como decía el profesor Javier. Así que me quedo con ese análisis, Camila. Ya, don José, muchas gracias. ¿Alguien más que le gustaría dar una acotación, opinión, ya para ir cerrando el taller de hoy? No, todo clarito. Todo clarito. Ahora me estoy acordando de errores en mi... pero ya está. Yo mencionar que, bueno, no sé si tiene mucho que ver, pero con lo que hablaba el director, en otra escuela que yo trabajé algún tiempo, se trabajaba matemática con un método, el método Copici, que era un método concreto, pictórico, simbólico. Y la escuela subió mucho los puntajes a nivel de matemática y era todo con juegos concretos, con material para pintar y todo con símbolos, y creo que a los niños les ayudó mucho. Esa era mi experiencia para contarles a ustedes. Yo creo que hay muchas estrategias y actividades didácticas en las cuales los estudiantes pueden aprender, pero creo que hay algo clave, que es que el estudiante tenga interés por aprender, ¿ya? Si el estudiante tiene interés por incrementar su vocabulario, por aprender un nuevo concepto, por poder aplicarlo en el día a día, o por último, el decir, ya, yo quiero hacer esto, que es, por ejemplo, leer, ¿ya? Creo que se le pueden abrir muchas puertas en la vida, pero a veces siento que es el tema de el lograr enganchar, lograr crear en los estudiantes la curiosidad o el interés por aprender. Y creo que las clases en línea han sido como un elemento, o sea, un factor no muy estimulante para ellos. O sea, esa es la percepción con la cual yo me quedo. De este proceso que estamos haciendo, porque ellos no siempre tienen una retroalimentación de ese error que cometen o de esa falta de conocimiento, de ampliación de lo que ellos tendrían o podrían aprender, podrían ir conociendo porque están encerrados. Entonces, y tienen otros intereses, otras cosas, entonces se les va limitando mucho su mundo y su realidad. Eso era lo que yo quería compartir con ustedes. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias. ¿Alguien más? Si no, estaríamos dando ya por finalizado el taller de hoy. Agradecer la participación, las ganas y las conversaciones que se pudieron realizar a partir de los diferentes grupos. Así que muchas gracias. Por lo visto, estaríamos ok, don José. Así que muchas gracias, que tengan muy buena tarde y nos estamos viendo. Le iba a pedir al profe Leo si se puede quedar un poquito.